Uno de los temas más importantes de la psicología son las cuestiones relativas a la salud y enfermedad mental. Este asunto sumamente complejo ha sido considerado por un número amplio de elaboraciones teóricas. Cabe destacar que cada disciplina científica realiza un inevitable recorte epistemológico desde sus principios metódicos y conceptos básicos. La psicología ha intentado describir y conceptualizar la complejidad de los síntomas psicopatológicos. En este capítulo de Fundamentos de Psicología, escrito por la doctora en psicología Noemí Alidier, la autora presenta las respuestas a la problemática relativa a la salud y enfermedad mental a partir de 5 ejes conceptuales. Se trata de los ejes químico, biológico, psicológico, social y por último el eje político-institucional. Cada una de las corrientes teóricas expuestas en este artículo impone al fenómeno psicopatológico y las consideraciones sobre la salud mental el acento de su punto de vista epistemológico, lo que demuestra la complejidad del tema contemplado y el modo parcial que permite cada abordaje particular. Por eso, la doctora Lidier estima que cada corriente solamente puede brindar una aproximación parcial, haciéndose necesario el abordaje interdisciplinario de la salud y enfermedad mental. En primer lugar, cabe destacar que cuando hablamos de salud mental, inmediatamente se presentan los términos opuestos. Respecto de la salud emerge el término enfermedad y en oposición al ámbito mental aparece el cuerpo. En la tradicional separación entre cuerpo y alma, en el dualismo cartesiano formulado por René Descartes, se hace presente, por ejemplo, en la división de 2 carreras distintas que abordan el tema de la salud y la enfermedad, como lo son la medicina y la psicología. En cada una de ellas se abordan cuestiones relativas, obviamente, a la salud y enfermedad, que son en alguna medida continuadoras del dualismo cartesiano, puesto que la medicina se ocupa principalmente del cuerpo y la psicología del ámbito mental. También es preciso aclarar a quienes se acercan por primera vez a este tema que la psiquiatría es una especialidad de la medicina y los psiquiatras, con una formación básicamente organicista, poseen la potestad de prescribir medicamentos. De esta forma, los tratamientos psiquiátricos se basan fundamentalmente en la indicación de medicaciones y la prescripción de todo el arsenal farmacológico que poseen a disposición. En cambio, los psicólogos no podemos medicar, pero los psicólogos poseen la autoridad profesional para realizar diagnósticos mediante el uso y empleo de los test que permiten una evaluación muy precisa sobre el estado subjetivo de cada persona y de cada paciente, a fin de poder determinar el tratamiento más adecuado. Habiendo hecho estas salvedades, podemos continuar con los 5 ejes epistemológicos presentados. En esta primera parte vamos a detenernos en los ejes químico y biológicos, destinando una segunda presentación a los ejes psicológico, social e institucional. El primero es el eje químico. Básicamente, este enfoque particular se corresponde a los desarrollos teóricos de la psiquiatría genética, que propone descubrir las causas de las alteraciones mentales en los genes. De esta manera busca en las porciones de los cromosomas la causa de la psicosis, las causas de la esquizofrenia, del trastorno del Alzheimer, del alcoholismo y otros cuadros patológicos, hasta intentar explicar fenómenos de otra índole, como la elección sexual o la infidelidad.
Estos últimos intereses presentados por los estudios genéticos muestran que si, por ejemplo, la infidelidad es una cuestión genética, entonces el sujeto puede ser eximido de la responsabilidad de su comportamiento y accionar. Creemos entonces que el peligro inherente a este punto de vista es de tipo ético y moral, dado que absuelve al sujeto de la responsabilidad moral subjetiva. En otras palabras, no se considera la subjetividad y que cada persona es única e irrepetible. De esta manera, estamos ahora en condiciones de pasar al eje siguiente. Se trata del eje biológico, que podemos presentar a partir de los desarrollos de la psiquiatría clásica dentro del ámbito de la medicina y las formulaciones del conductismo, que es una corriente teórica de la psicología. Ambas tienen en común el énfasis en los factores biológicos. La psiquiatría clásica ha ubicado el origen de la enfermedad mental y la psicopatología en la herencia, en la transmisión de alteraciones y estados mentales morbosos traspasados de una generación a otra. Por eso en algún momento a los pacientes con síntomas y trastornos mentales se los ha llamado degenerados por su transmisión hereditaria de la enfermedad de generación a generación. La psiquiatría clásica ha desarrollado una semiología psicopatológica, es decir, que se ha ocupado de realizar unas descripciones muy detalladas de los signos psicopatológicos que presentan los pacientes. A partir de esta descripción minuciosa de los síntomas que constituye la semiología psiquiátrica, la psiquiatría clásica elabora clasificaciones que agrupan los síntomas. De esta manera se puede diagnosticar la esquizofrenia, la paranoia, las depresiones o cualquier otro cuadro en el que finalmente es incluido el padecimiento del sujeto. En consecuencia, se emplea un tratamiento farmacológico de las perturbaciones psíquicas mediante el uso de psicofármacos. Debemos aclarar que el empleo de medicación psiquiátrica comienza recién a partir de la década de 1950 con el uso de litio en el tratamiento de pacientes con cuadros de psicosis maníaco-depresiva, que son pacientes que alternan entre estados de mucha excitación psíquica y momentos de una depresión intensa. Los tratamientos psicofarmacológicos en la psiquiatría clásica fundamentalmente van desde los sedantes y ansiolíticos hasta la medicación antipsicótica y antidelirante, pasando por los antidepresivos y medicamentos hipnóticos. En definitiva, se termina atendiendo al cuadro psicopatológico en desmedro del sujeto enfermo y su particular sufrimiento subjetivo. Si bien es cierto y verdad que los psicofármacos disminuyen y atenúan el sufrimiento psíquico, evitando los antiguos encierros de los locos en celdas de aislamiento, en algunas ocasiones el uso del chaleco de fuerza ha sido reemplazado por un chaleco químico, dada la cantidad de medicación que se le administra al paciente. También debemos considerar que últimamente se ha incrementado el uso de psicofármacos para el tratamiento de niños, lo que constituye, a juicio de muchos psicólogos y psicoanalistas, un empleo sumamente peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque se pretende adecuar el comportamiento de los niños al comportamiento de los adultos, sin considerar que muchas de las conductas de los niños, como la desatención o la hiperactividad, son comportamientos propios de la infancia, propios de niños inquietos que en definitiva carecen simplemente de la paciencia y contención apropiada de los padres, familiares
y médicos que en algún caso actúan como, entre comillas, cómplices de estos padres. En cuanto a la escuela de psicología, conocida como conductismo, podemos decir que surge hacia 1912-1913 en Estados Unidos con un primer trabajo titulado La psicología desde el punto de vista conductista, escrito por John Watson, que es considerado el padre del conductismo. John Watson emplea el método de la observación experimental de los individuos, concibiendo, mejor dicho, a la conducta en términos de estímulos y respuesta, donde los estímulos del ambiente provocan las respuestas del organismo. En buena medida, el conductismo se basa en la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que fue publicada en 1856, que además de proponer que el hombre es un animal más, supone que los cambios en los individuos y las especies sobrevienen a causa del ambiente en el que habitan. En otras palabras, el individuo se adapta al ambiente que gobierna su conducta. John Watson también adopta en sus experimentaciones un antecedente, los experimentos realizados por el reflexólogo ruso Iván Pavlov, que había realizado experimentos de condicionamiento una década antes. En estos experimentos, entonces, lleva adelante el condicionamiento del reflejo de la salivación en los perros, logrando que los animales produzcan saliva ante un estímulo del ambiente que no es el estímulo específico. Es decir, que en sus experimentos famosos con los perros, logra que estos saliven, por ejemplo, por el sonido de una campana, en ausencia del alimento que sí es el verdadero estímulo específico. El conductismo de John Watson, que elimina de su teoría cualquier referencia a lo mental y lo psíquico, no habla de salud mental. ¿Por qué? Porque considera que el hombre o animal puede tener una conducta adaptada o desadaptada al ambiente que lo rodea. Otro autor relevante de esta escuela es el neoconductista Skinner, quien formula el efecto de los reforzadores sobre la conducta. El ambiente, de esta manera, modifica las conductas del individuo mediante el refuerzo de una u otra conducta anteriormente elegida. Entonces, en definitiva, el conductismo propone como tratamiento para el uso de los sujetos desadaptados la simple modificación de la conducta actual que no se ajusta al ambiente, poniendo un marcado énfasis en el presente sin considerar la historia subjetiva. El tratamiento conductista se realiza mediante actitudes terapéuticas claramente directivas, es decir, dando órdenes, apuntando a la simple modificación de la conducta. En síntesis, el tratamiento conductista apunta a modificar la conducta mediante la modificación del ambiente, y las órdenes del psicólogo, terapeuta, provienen del ambiente para el paciente y deben ser seguidas por este paciente, que las tiene que cumplir. Sin embargo, el conductismo, como hemos dicho, deja de lado toda consideración sobre la salud mental. De esta manera queda concluido esta primera presentación sobre la salud y enfermedad mental, habiendo abordado solamente 2 de los 5 ejes en los que es posible abarcar el tema, que hemos mencionado al principio. Son los ejes biológico y químico, y ahora en verdad estamos en condiciones de pasar a los siguientes ejes que vamos a presentar en otro video. Los dejo hasta la próxima, no sin invitarlos a la lectura necesaria de estos temas, y para quienes lo consideren necesario será
condición ampliarlo con la lectura de algunos de los autores mencionados. Sin más, los dejo hasta la próxima.